al ministro Garabano, porque dos de los temas que vamos a comenzar a tratar dentro de la comisión, analizarlo y evaluarlo, son dos proyectos de ley. Uno, proyecto de ley con media sanción, que quiero aclarar e informar, porque además de conocimiento público, que el Senado aún no ha recibido por parte de diputados la media sanción de diputados, con lo cual esto genera alguna situación de incomodidad, ¿no? Porque también ha trascendido públicamente de que el proyecto que le dio media sanción la Cámara de Diputados tiene algunos inconvenientes, algunos errores que son bastante groseros. De todas maneras, obviamente que el ministro tiene la clara intención de opinar sobre la cuestión que tiene que ver con la ley penal de responsabilidad penal empresaria. Y el segundo tema también que vamos a comenzar a tratar hoy y analizarlo y evaluarlo y darnos el tiempo necesario para tener las opiniones más diversas es en referencia a un proyecto de ley que tiene la firma del senador País y otros en referencia a juicio en ausencia. Así que, ministro, bueno, dándole la bienvenida, agradecerle que venga aquí al Senado y al seno de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, le damos la palabra para que nos dé su opinión de estos temas. Gracias. Bueno, muchas gracias, señor presidente, señores senadores. Para mí, como siempre, es un gusto estar acá con ustedes y poder acompañarlos y ojalá poder contribuir en el análisis que hacen ustedes de estas normativas. Como recién señalaba el presidente, son dos normas muy trascendentes. Son dos normas que además tienen las dos la característica de ser dos cuestiones que nuestro derecho penal nunca abordó con profundidad, dos temas que siempre quedaron de algún modo fuera de las discusiones, dos cuestiones que incluso la doctrina en materia de derecho penal tampoco no analizó a lo mejor con la profundidad que requerían los dos temas, con lo cual estamos frente a dos normativas novedosas, dos normativas en donde muchos países han avanzado y Argentina creo que es bueno que dé el debate sobre estas dos cuestiones. Yo primero me referiré al tema del juicio en ausencia y luego lo haré con el tema de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Aprovecho, acá me acompaña el ex senador Mario Cimadevilla, que ha trabajado fuertemente en esta iniciativa, como además titular de la unidad AMIA que funciona en el seno del Ministerio, un proyecto que he elaborado con el senador País y otros firmantes, en donde ingresan en un tema que creo que es muy valiosa la discusión. En nuestro país y en otros países tenemos la dificultad frente a determinados delitos muy graves, que realmente muchas veces no se puede avanzar porque estas personas no se presentan a derechos, se refugian en otros países y luego no es posible avanzar, desde el trágico atentado a la AMIA, que se están por cumplir un nuevo aniversario, hasta otros hechos que tienen que ver con trata de personas, con narcotráfico y demás, se dan estas situaciones, por lo cual creo que es valioso la posibilidad de avanzar en la posibilidad de llevar adelante un proceso de juicio en ausencia. Es un proceso que muchos países, sobre todo europeos, tienen desde hace muchísimos años funcionando en sus legislaciones. Podemos recordar el caso del juzgamiento de Astiz en Francia, por citar solo algunos de los ejemplos. Y también me parece que en esto es valioso el precedente que es muy destacado por la Corte Penal Internacional del Tribunal del Líbano respecto de un hecho de terrorismo sucedido en ese país. En relación al juicio en ausencia hay tres elementos que son centrales y que los ha establecido la Corte Europea de Derechos Humanos, que me parece que es valioso tener en cuenta y creo que son tres requisitos que el proyecto cumple acabadamente. Uno tiene que ver con garantizar en definitiva al acusado la posibilidad de participar del proceso y que existan notificaciones adecuadas. Otro tiene que ver también con la necesidad de que estos procesos garanticen el derecho de defensa en su más amplia expresión. Y el tercero tiene que ver en que
eventualmente, si se lleva adelante al juicio, este juicio pueda repetirse para que la persona, si finalmente es capturado, se presenta a derecho, pueda tener la oportunidad para repetir el debate, repetir en definitiva el juicio oral. Y creo que estas tres condiciones que ha fijado la doctrina internacional más respetuosa de los derechos humanos son tres cuestiones que se cumplen con el proyecto que está a discusión y que ha sido presentado en esta Cámara. Entendemos que en esta línea es un proyecto que es respetuoso de los derechos humanos y creemos que es un proyecto que viene a llenar, como decía antes, un vacío bastante necesario en nuestro país. El tipo de delitos que prevé la norma también son delitos de una gravedad enorme, fijados por el Estatuto de Roma, la Convención contra el Genocidio, la Convención contra la Tortura, la desaparición forzada, los crímenes de guerra y lesa humanidad. Y nosotros en ese punto es que nos atrevemos a también incluir lo que es la Convención Interamericana contra el Terrorismo, que se ha sido ratificada por este Congreso y que nos parece que puede ser un tema para incorporar en el proyecto. Otro tema que a nosotros nos parece interesante incorporar en el proyecto tiene que ver con regular un poco más los mecanismos de notificación de la persona. Tenemos que avanzar hacia tratar de regular. La persona puede ser notificada por cualquier medio, pero hay que tratar de que realmente ese medio sea un medio efectivo, sea un medio fehaciente. Creemos que el proyecto puede avanzar en una regulación mayor de las formas en las cuales se puede eventualmente notificar a esta persona. Se puede detallar la publicación de artículos en diarios internacionales o eventualmente en diarios o medios de comunicación del país donde se presupone que esta persona está eludiendo el accionar de la justicia argentina. Es decir, se pueden generar mecanismos donde específicamente se detallen formas de notificación a lo mejor más claras y se detalle cómo cumplir que la notificación tiene que ser en definitiva efectiva. Estos son, desde nuestro punto de vista, dos elementos que podrían ser incorporados o tenidos en cuenta por este proyecto. Creemos que realmente es un proyecto muy importante, es una norma procesal muy valiosa para este tipo de hechos de la gravedad de los que está previsto y creemos que más allá del pasado es una construcción valiosa hacia el futuro. Dios quiera que Argentina nunca sufra hechos como los que ha sufrido, pero creo que es bueno que tengamos una normativa que nos ayude en tal caso a poder hacer frente a estas situaciones. Lamentablemente tantos años de impunidad y de no justicia nos llevan a la necesidad de avanzar en esa dirección. Esos son algunos de los aspectos que considero centrales o relevantes del proyecto, destacando la importancia que tiene desde nuestro punto de vista esta iniciativa o esta valiosa iniciativa del Senado que se abre a discusión en esta ocasión. Yo no sé, presidente, si se quiere generar alguna pregunta en relación a esto, se quieren hacer todo y después hacer esto como usted disponga. Vamos a poner todo, sobre los dos temas y después hacemos la ronda de preguntas. Pues eso como puntos centrales del proyecto y quedo a disposición para formular algunas consideraciones. Respecto del otro proyecto, el que tiene que ver con la responsabilidad de las personas jurídicas y con la salvedad que no tenemos, si se quiere, el conocimiento fehaciente del texto elevado a este Senado, a este honorable Senado. Argentina suscribió ya hace muchos años la Convención contra el Soborno Transnacional. Esta convención fue suscrita por 41 países. 40 de esos 41 países tienen hoy incorporado en su legislación responsabilidad de las personas jurídicas. Argentina es el único país que no la tiene incorporada. La responsabilidad de las personas jurídicas en nuestro país, como decía, es un tema relativamente novedoso, pero en algunas leyes especiales ya se ha previsto la responsabilidad de las personas jurídicas, tanto en materia penal, vinculados a cuestiones
tributarias, a cuestiones ambientales, como también incluso en materia contravencional, por citar también algunos ejemplos de derecho penal de baja intensidad. Nos parece importante que aquellas personas jurídicas que en definitiva lucran y generan una actividad comercial tengan responsabilidades como tales más allá de las responsabilidades de las personas físicas que ejercen la dirección. Puede haber miembros del directorio, puede haber accionistas que en definitiva terminen beneficiándose de actividades lucrativas y legales y que eso no tenga ninguna consecuencia, porque en definitiva eventualmente de forma penal solo podrán ser responsables quienes intervinieron efectivamente en esos hechos que están penados, con lo cual me parece que es muy valioso, más allá de la coyuntura, más allá de las cuestiones políticas, me parece que es muy valioso que en Argentina se dé un paso en la dirección de sancionar a las personas físicas, a las personas jurídicas, y que éstas tengan responsabilidad por los hechos delictivos que producen, como también, en definitiva, por los beneficios ilegales que puedan obtener en ese proceso. Me parece que esto es central para una sociedad como la nuestra. Hoy la mayoría de los países, como decía, más desarrollados del mundo han regulado, se han aplicado en países como Brasil, ahora Colombia, Perú, sanciones ejemplares a empresas que han cometido delitos. Y esto es importante y yo lo discutía incluso en estas reuniones que se han señalado con algún abogado de Odebrecht. Es decir, más allá de las personas físicas que han cometido el delito, hubo una decisión de la empresa de pagar coimas. Y eso excede a quienes la ejecutaron. Es decir, había decisiones del más alto nivel en la empresa y en definitiva de eso se beneficiaban los accionistas de esa empresa que podían o no ocupar cargos directivos. Es decir, entonces no puede ser, y cito pero también podemos citar otros ejemplos hacia atrás como Siemens, como el caso de Skanska y demás, en donde las empresas obtuvieron beneficios más allá de la responsabilidad de las personas físicas. De hecho, cuando yo mencionaba el caso Siemens, donde se está por elevar a juicio, o ya se elevó a juicio la causa respecto de 12 funcionarios de Siemens, pero no hay ningún funcionario público en ese proceso elevado a juicio, ni siquiera con su situación procesal definida. Y sin embargo la empresa presentó información y sin embargo también la empresa de algún modo se enriqueció con esas acciones y tuvo que pagar multas en su sede en Alemania y en Estados Unidos y demás. Y en Argentina es en el único lugar donde las empresas parece que pueden cometer delitos, sobornar a funcionarios y no tienen consecuencias como tales. Por eso nos parece que es muy importante, más allá del articulado en sí o algunas regulaciones y algunas discusiones técnicas, avanzar en que en definitiva las personas jurídicas tengan responsabilidad penal y tengan que afrontar esta situación. Lo mismo la situación que se plantea en el caso de empresas o sociedades o personas jurídicas que son específicamente constituidas para cometer delitos y la posibilidad de, en definitiva, dejar sin efecto a esa persona jurídica que solo fue llevado adelante para poder cometer delitos, del mismo modo que otras empresas o personas jurídicas que a lo mejor tienen una larga trayectoria y han cometido delitos y generan empleo y hay un montón de personas que dependen de eso, que esto tenga un cauce para poder sancionar a los responsables, para aplicarle una sanción a la empresa, pero que puede eventualmente proseguir la actividad económica y no afectar a los trabajadores y a la actividad en definitiva productiva que se puede dar en una provincia, en un lugar que realmente necesita de esa actividad. Esos son un poco los desafíos que plantea esta ley. Yo tengo algunas cuestiones específicas, pero todavía no está el proyecto definitivo. Ahí se menciona algunos artículos que se contradicen. Hay también un tema que yo me atrevo a sugerir respecto de lo que son las sanciones y las circunstancias agravantes y atenuantes en términos de técnica también legislativa, que creemos que ahí hay alguna confusión. Yo lamento que no se haya aprobado
un artículo específico hacia el pasado. Y en esto me parece, y con esto termino y vamos a las preguntas, en esto me parece que es muy importante porque nosotros no podemos avanzar con el derecho penal hacia el pasado. Es decir, no hay posibilidades por nuestro ordenamiento constitucional de sancionar una ley penal retroactiva. Hasta el día de hoy las personas jurídicas no tienen sanciones penales en estos temas, con lo cual es imposible sancionar y aplicar una legislación que en definitiva atrape conductas de personas jurídicas y las sancione penalmente hacia el pasado. Sin embargo, sabemos que esto ha existido y que hay numerosas empresas que en muchos de estos casos que yo mencionaba, Siemens, Skanska, Odebrecht, han cometido, porque han reconocido que han cometido delitos en el país y los han reconocido como empresas. Entonces, me parece que cualquiera sea, en definitiva, la redacción, cualquiera sea las instituciones que ustedes consideren que deben intervenir, me parece que es valioso poder regular un mecanismo para aquellas empresas que ya han admitido ante la justicia de otros países y eventualmente otras que la hagan ante la justicia de nuestro país, de qué forma pueden reparar el daño que ocasionaron con ese pago de comisiones, eventualmente con esos sobreprecios o lo que sea que hayan hecho hacia atrás. Me parece que es necesario poder regular esa situación, que no la regulamos desde el derecho penal, porque el derecho penal no puede ir hacia atrás, pero sí la podemos regular desde el derecho administrativo. Entonces, me parece que es muy importante, o la AGN, o la CIGEN, o la Procuración, o eventualmente el Ministerio Público Fiscal, no en su rol penal, sino en otro rol, que puedan realmente ocuparse de todos aquellos casos, que sabemos que son muchos, más allá de los gobiernos puntuales, que ya han admitido y otros que podrán admitir que han hecho hechos de corrupción y cómo reparar en definitiva esos hechos, cómo sanear de algún modo esa situación para que tenga las consecuencias que deben tener estas empresas que en definitiva se enriquecieron ilegítimamente y de algún modo a través de sus empleados, de sus funcionarios, de sus directivos, cometieron delitos en nuestro país. Me parece que eso es muy importante y eso es una de las grandes deudas que tiene el proyecto de la Cámara de Diputados, como fue sancionado. Muchas gracias. Gracias, ministro. Senador Rosas. Me parece que el tema de la responsabilidad penal empresaria no es conveniente hoy ni analizarlo, ni hacer preguntas, ni recibir respuesta del ministro. No está acá, en esta casa, lo que se aprobó en diputados. Entonces me parece realmente poco serio que estemos tratando este tema hoy aquí en este recinto. Senador Pichetto. Para compartir, acaba de salir un titular en un medio importante que dice: escandalosa votación en orden a que hay 2 artículos contradictorios en el ámbito de la Cámara de Diputados respecto a esta ley. Esta ley tiene indudablemente una envergadura, una importancia, y destacamos la puesta en debate de este tema, pero me parece que, primero y principal, por una cuestión de seriedad, tenemos que tener el texto definitivo. Si hay que hacerle alguna corrección, hay que verlo, y en toda ley lo que hay que sacarle también es el contexto electoral, porque si hablamos del principio de irretroactividad de la ley penal, si hablamos de la ley penal más benigna, me parece que, digamos, estas cosas hay que explicárselas a la sociedad. Y tenemos que actuar con seriedad, no con demagogia punitiva. Lo que le planteo, señor ministro, es que lo vamos a volver a invitar. Me parece que lo suyo es un aporte interesante cuando la ley llegue, cuando podamos ver cuál es el texto definitivo y cuando también nos pongamos de acuerdo sobre algunas inconsistencias de lo que significa el derecho penal. Usted habló del abordaje del derecho administrativo, vía multas, sanciones pecuniarias. Eso es un tema que podríamos buscar caminos de coincidencia, pero digo,
por ahora posterguemos. A mí me interesaría mucho que reflexionemos un poco sobre un tema que además se nos viene nuevamente el aniversario, un reclamo legítimo de la comunidad judía, de los argentinos, porque este es un tema también que comprende a un hecho doloroso de la historia argentina, que es esta iniciativa que trabajó muy seriamente el senador Mario Pais y trabajamos varios senadores, y que forma parte además de una presentación multipartidaria, porque ha sido firmada también por los presidentes de bloque. Buscar un camino, una opción. Nos gustaría escuchar a todos, también los representantes de las diferentes organizaciones de la comunidad, juristas. Otros países tienen esta experiencia. La experiencia del juicio en ausencia, Francia la tiene, Italia la tiene. La ha utilizado con delitos de la mafia, la ha utilizado con delitos de genocidio, los franceses. En fin, ¿qué digo? Este no es un delito común, este es un delito de lesa humanidad, es un delito de terrorismo internacional. Bueno, a ver, hagamos un esfuerzo, busquemos un camino. El Congreso tiene el deber de debatir este tema con la máxima seriedad, citando a los principales juristas de la Argentina, y a ver si podemos encontrar un camino razonable dentro de lo que es la estructura también de nuestro derecho, que nos permita abordar esta cuestión para que no quede consolidada la idea de la impunidad o de la falta de justicia. Así que yo sé que a usted este tema le interesaba también, sé que tiene algunos aportes y me parece que, sí, ya sé. Lo que es importante, dar el puntapié inicial a este debate, que nos va a llevar indudablemente un tiempo, de escuchar a todos los actores, sectores y juristas, profesionales, que puedan hacer un aporte constructivo a esta iniciativa, y me parece que estos son los debates que el Congreso también tiene que darse con altura y con inteligencia. Gracias, senador. A ver, para poner en orden el análisis de la comisión en respecto a los dos proyectos. Compartimos esto de poner en stand-by el proyecto que no conocemos, aprobado por la Cámara de Diputados, en referencia a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y el compromiso, ministro, de convocarlo para retomar el debate con el proyecto de ley sancionado por diputados. Gracias. Perfecto. Continuamos con lo que planteaba el senador Pichetto, el segundo tema, que es el juicio en ausencia. Si el ministro ya dio su opinión. Senadores, senador Pais. Sí, gracias, presidente. Justamente como han mencionado los legisladores preopinantes, el senador Rosa y el senador Pichetto, en realidad no estamos tratando el proyecto porque no ha ingresado, así que reglamentariamente no tenemos proyecto de ley y no podemos actuar como Cámara Revisora de algo que no nos ha sido notificado. Sin perjuicio, bueno, siempre es importante recibir la opinión y, por supuesto, a lo mejor dejar sentado que cuando comencemos el tema, a lo mejor sería importante contar también con la opinión, si no del ministro, de personal de gabinete del Ministerio de Justicia sobre una materia tan importante. En cuanto al juicio en ausencia, hemos tomado nota de las dos sugerencias. Creemos que es una respuesta posible, es una herramienta procesal que hoy no tenemos. Quien decide voluntariamente evadir la justicia argentina tiene ventajas, es decir, incluso puede ser consorte de causa con otras personas que pueden ser juzgadas, puede especular con la oportunidad procesal, puede paralizar los procesos. Es decir, evidentemente tenemos que dar respuestas a diversos delitos y a diversos obrar. Generalmente, cuando uno habla de juicio de ausencia, hablamos del rebelde, ¿sí? El que voluntariamente no se somete a derecho conforme a las pautas de la justicia argentina y cometió un delito en jurisdicción de Argentina. Este es el caso concreto. Tomamos nota, ¿no es cierto?, de la ampliación de las figuras que estarían incluidas, me parece perfectamente compatible, pueden surgir otras que por su gravedad y por la lesión de derechos humanos y por crímenes que atentan contra la sociedad toda, sí tienen la trascendencia necesaria como para que este mecanismo, que es excepcional y del que estamos y que hemos intentado trabajar en dar las mayores garantías en los otros dos aspectos, que son evidentemente la garantía de la defensa en juicio,
presente, aunque esté rebelde, y futura cuando quiera presentarse, justamente avanzar en un proceso que sea de público conocimiento, con lo cual también él podrá tener estas garantías verificándolas, puede inclusive designar un defensor de confianza, más allá de que el Estado le coloque el mejor defensor público. Nosotros lo que buscamos, cuando hicimos este proyecto, que trabajamos incluso y hemos recibido los antecedentes de la Secretaría AMIA, del Poder Ejecutivo, al cual le recabamos que ya había estado trabajando en juntar los antecedentes, con lo cual nos sirvió tanto la bibliografía nacional, alguna bibliografía aportada por universidades nacionales y también bibliografía extranjera de un trabajo de recopilación para avanzar. Porque nosotros buscamos algún tipo de respuesta para este tipo de delito y para este tipo de accionar. Porque la sociedad nos está exigiendo esto. Yo sé que hay voces que dicen que es inconstitucional porque se altera el derecho de defensa, entonces vamos a intentar por todos los medios de que este proyecto, primero como todo proyecto de ley, es susceptible de cualquier tipo de mejora. Hay que enriquecerlo y es una demanda que hacemos los mismos senadores. Queremos recibir propuestas enriquecedoras para que sea lo mejor posible. No es un instituto ni aberrante ni extraño al derecho internacional. Existe en otros países y es una solución más que da el derecho penal y la justicia para lograr la finalidad, ¿no es cierto?, de que no exista la imposibilidad de juzgamiento y la imposibilidad de sanción cuando existe un crimen. En el otro aspecto, sobre la notificación, es cierto, hay que extremarla. Por lo que advierto es, más que la notificación, porque es imposible, porque justamente tenemos un rebelde, si bien ese rebelde ya va a estar cuando surja esta situación perseguido y con pedido de captura internacional, va a estar suficientemente notificado porque va a estar evadiéndolo. Tal vez habría que extremar la publicidad, porque no vamos a notificar la publicidad del juicio y si es necesario tomamos nota de que evidentemente si debemos publicar y contratar aviso del Estado para que en el país que creemos que se encuentra radicado este rebelde, dar a conocer públicamente para que tener un medio más, una garantía más de que él está sabiendo que se está llevando adelante un proceso judicial y que este proceso no se detendrá más allá de que no se presente y que va a tener todas las garantías. Esto es un poco la finalidad, es una respuesta que debe darse el Estado. Pedimos que se analice, no condenarla como inconstitucional per se, sino decir por qué el Estado no se puede dar esta herramienta y que si esta herramienta tiene algún reproche de constitucionalidad tenemos que legislar para que aventar estas dudas en cuanto a esa materia y que podamos tener un instituto que dé respuestas en este caso. Y de lo otro, de la responsabilidad penal empresaria, cuando llegue el proyecto, nos gustaría debatirlo, conseguir los elementos. Yo hoy me permito acotar nada más que la jurisprudencia ha ido avanzando. Cuando una empresa en el derecho argentino exorbita el objeto social, es decir, comete algún tipo de delito, algún ilícito como evasión, nuestros tribunales ya están condenando a los directores responsables, así que hoy existe la posibilidad incluso en las empresas, si tienen sucursal nacional, de llevarlos y buscarles la responsabilidad patrimonial y desde el punto de vista del derecho civil y del derecho administrativo, porque si se obró en esos términos, si pagó un soborno, esa conducta no está en el objeto social, si no nunca podría haber operado esa empresa ni presentarse una licitación. Así que yo creo que hoy tenemos mecanismos desde el punto de vista del derecho nacional como para perseguirlas y analizarlos. Y segundo, si ha habido confesión de una empresa que ha pagado sobreprecios, lo primero que tendríamos que hacer, y eso también se cuenta con facultad y no es necesario esta ley, revisar los contratos, revisar si esos contratos tienen sobreprecios y analizarlo. Es decir, que eso es un ámbito que lo puede estar haciendo hoy la SIGEN, que lo debería estar haciendo hoy la SIGEN y lo puede hacer la Auditoría General de la Nación, más allá de que tengamos la norma. Ahora bien, eso no es óbice a que podamos proyectar una norma que refuerce lo que hoy ya existe en el derecho nacional, porque la verdad, hoy existe en el derecho nacional, tanto normativamente como jurisprudencialmente, esa posibilidad que a lo mejor este proyecto de ley u otro independiente para no mezclar una materia penal con una materia administrativa u otro proyecto de ley pueda avanzar y reforzar esa potestad de que se responda patrimonialmente tanto a la empresa como a sus directivos que cuando han exorbitado, han incumplido el objeto social. Gracias, senadora. ¿Algún otro senador, senadora? Bueno, ministro, le agradecemos y lo volveremos a convocar. Sí, tengo Sí, senador Urtubey. Un solo aporte menor y que me había olvidado, que me parece importante. Nosotros en nuestro país se da la paradoja de tenemos un código procesal penal
en funcionamiento y otro Código Procesal Penal aprobado que todavía no ingresó en funcionamiento. Como sugerencia también sería bueno incluir una cláusula que permita que para el nuevo ordenamiento procesal habría que solo hacer un artículo específico para que el nuevo ordenamiento procesal, cuando empiece a regir, y el senador Urtubey preside la comisión bicameral, que también puede utilizarse esta misma herramienta. Es simplemente eso que me lo había olvidado, perdón. Gracias, ministro. Senador Urtubey. Bien, yo creo que estoy de acuerdo. Vamos a incluirlo en el catálogo de cosas que tenemos que reformar del Código antes de que empiece a regir. Yo un breve comentario sobre un tema que me preocupa de la demagogia punitiva, como acá dijo el senador Pichetto, y la verdad que lo quiero plantear. Yo escuché al ministro ayer, en una declaración radial, decir que uno de los grandes problemas de la impunidad en la Argentina es que las causas de corrupción tienen una duración promedio de 10 años. Promedio, dijo usted, o sea que hay algunas que tienen 20, otras que tienen 5. Y yo creo que ese es el meollo de la impunidad. No es la falta de denuncia, porque acá hay denuncia para todos los gustos, sobre todo en estos tiempos, digo. O sea, nadie se queda sin una denuncia finalmente, si ejerce la función pública. El tema es así. Me refiero a este artículo que en forma insólita aparece de la imprescriptibilidad. A mí me parece que si estamos en una situación donde aún con prescripción, que es una institución inventada justamente para que los procesos no duren eternamente, justamente para dar algún tipo de seguridad jurídica de que los procesos no sean eternos, es decir, que uno nazca y muera con un proceso, si aún existiendo la prescripción, los jueces se las ingenian con ciertas, digamos, corruptelas y triquiñuelas jurídicas para ir interrumpiendo la prescripción cada 5 años, según sea el término de prescripción, y hacer que los procesos duren 20 años, me imagino lo que puede llegar a pasar si los declaramos imprescriptibles. Entonces ya directamente van a durar 30, 40 años sin necesidad de hacer ningún tipo de maniobra. Entonces, yo quería destacar esto, es un tema que nosotros vamos a, y lo quise destacar en forma especial, más allá de toda demagogia, lo vamos a analizar con mucha profundidad y valentía, porque este tema, acá hay que decirle a la gente que el problema es que los procesos duran 10 años de promedio y no vamos a generar instituciones jurídicas que van a hacer pasar de estos 10 a los 20 o a los 30 años. Digo, lo quería decir porque va a ser una preocupación también de la comisión. No sé cuál es su opinión, señor ministro, pero me parece que ya hoy la prescripción de delitos contra la función pública o de funcionarios es prácticamente imprescriptible, porque empieza a correr después que el funcionario deja el cargo, no corre cuando hay otros cómplices o consortes de causa que siguen siendo funcionarios, se interrumpe cuando la persona vuelve a ser funcionario, en fin. Lógicamente hemos ido mejorando las instituciones en ese punto para que prácticamente sea imprescriptible. Por eso nos preocupa mucho cómo en una ley, digamos que no tenía mucho que ver con este tema, aparece este brulote, digamos, de esta manera, ¿no? Este es el comentario que quería hacer. No sé si amerita que usted haga un comentario, pero lo digo porque me parece que era importante. Es un tema definitivamente técnicamente muy delicado y controvertido. Efectivamente, el problema central no parece ser ese, sino la duración de los procesos. Y nosotros, yo aprovecho para recordar que en realidad en el mes de enero el presidente de la Nación dictó un decreto en donde convocó a una comisión de expertos que está reformando el Código Penal. Es un grupo, la mayor parte son jueces, fiscales de todo el país que están trabajando sobre un ordenamiento integral del Código Penal, donde a lo mejor también un ámbito inicial para dar discusiones técnicas muy profundas, a lo mejor es ese, y para que después le llegue al Congreso un proyecto a lo mejor más debatido, más trabajado y más integral, porque también uno de los problemas que tenemos con este tipo de normativas ha sido, de algún modo, siguiendo lo de la demagogia punitiva, pero también la expansión del derecho penal
en un montón de normas y la necesidad que tenemos hoy de darle cierta racionalidad a todo eso. Del Código Penal, sin contar estas, se han hecho más de 900 modificaciones desde que fue en definitiva sancionado y ha quedado como una estructura realmente, no como una estructura ha quedado, es casi un conjunto de restos de una estructura en realidad. Son ruinas de un Código Penal y creo que es necesario, habiendo pasado tantos años, más allá de las cuestiones políticas, es algo donde podría generarse una política de Estado fuerte, parecido también a lo que pasó con el Código Civil, que más allá de las dificultades, en definitiva está funcionando y habrá que hacer ajustes, pero está funcionando muy bien. Deberíamos también hacer un esfuerzo similar con el Código Penal y tener dos normativas de derecho de fondo, derecho federal, que estén actualizadas, que sean coherentes y que gocen de amplios consensos en nuestra sociedad. Senador Martínez. Gracias, presidente. Bueno, como todos los senadores han hablado con absoluta franqueza, y el senador Urtubey también haciendo referencia a un tema conjetural, como es lo que estaría por entrar, no sabemos en qué término, en relación a la red de responsabilidad penal empresaria, pero nos manejamos con los títulos de los diarios. Y yo ya no creo que sea demagogia punitiva, es simplemente demagogia, y la demagogia es una de las formas de promoción de la ignorancia. En el caso de la imprescriptibilidad, lo que ocurrió es que van a terminar todos sobreseídos por alguien que no quiere ser sobreseído, por una causal que nadie quiere, es decir, la muerte del imputado. No va a terminar ningún proceso. Es una de las formas más extremas de la ignorancia en materia jurídico-penal. Pasemos a lo otro. Yo destaco su opinión, ministro, su concepto. La ley del juicio en ausencia, yo tengo mis reparos, tengo mis reservas, pero bueno, ha sido muy bien trabajada por los senadores, se tomaron antecedentes locales, lo que se viene trabajando en la unidad AMIA, la bibliografía internacional, el alto concepto jurídico que tengo por los que colaboraron con el proyecto, pero tiene que quedar absolutamente en claro que esta es una ley para el futuro en la Argentina en orden a los delitos de lesa humanidad, terrorismo, trata y el catálogo que se incluye acá. De ningún modo puede ser la ley para la puesta en escena del juicio al caso AMIA, porque en tal sentido nos devaluaríamos todos si es que estamos normando para una situación en especial, que por otro lado puede terminar en una decepción para los que están esperando un fallo en esa situación o en el tema de AMIA o concretamente un resultado. Y los antecedentes mundiales también van en ese sentido. Yo entiendo que el Estado de Israel no tiene juicio en ausencia. Captura a los responsables del Holocausto por los métodos que sean, como en el asunto de Eichmann, o ya actualmente trayendo cuando se disuelve la Unión Soviética a los distintos represores y los juzga en su territorio si es que no son juzgados en su país. El caso Astiz que se mencionó, Astiz gozó de extraordinaria salud a un condenado a reclusión perpetua en Francia, con el simple expediente de mantenerse en la Argentina, con la protección del caso y lamentablemente de su fuerza, de la Marina. El caso de Fujimori en el Perú, hasta que no fue habido, no pasó absolutamente nada. Con lo cual, y esto no va en desmedro de la excelente intención del proyecto, que creo que hay que pulir y en su caso acompañar, porque se está dando prácticamente unanimidad en la idea, llegar a esta conclusión, por lo menos desde mi punto de vista. No se trata de una norma para el atentado de la AMIA. Se trata de una necesidad del derecho penal y procesal penal argentino a futuro en determinados casos. Y creo que usted, ministro, lo ha específicamente referido y en ese sentido estoy de acuerdo. Si no fuera de ese modo, me parece que tendremos problemas. Gracias, senador. Senador Pichetto. No, referido a este último tema que acaba de abordar el senador Martínez, nosotros creemos, señor ministro, que abordar el debate de un tema de esta naturaleza requiere de cierta convicción. Por ahora, el único que la ha expresado del Poder Ejecutivo Nacional ha sido
el doctor Cimadevilla, que es el titular de la unidad AMIA, que además ha trabajado con nosotros, ha sido senador aquí en este Senado, lo respetamos y además ha hecho aportes muy interesantes para tener una iniciativa, un proyecto para discutir. Ahora, si el gobierno, el Poder Ejecutivo no está convencido de esta temática, si ustedes que están gobernando hoy la Argentina no consideran que este instrumento puede ser un instrumento válido, empezamos mal. Nosotros creemos que este es un instrumento válido para el futuro, pero también para el caso AMIA. La causa está estratificada y paralizada en el requerimiento de indagatoria y la imposibilidad de que esta gente se presente. Por lo tanto, me parece que es aplicable a partir de ese momento y de esa circunstancia la posibilidad del juicio en ausencia. Y tiene que ver además con un reclamo legítimo de un sector que no ha tenido la reparación de la justicia. Lo que digo, que este debate, independientemente de que entiendo los argumentos y además intelectualmente lo respeto al senador Martínez en su formación, lo que digo es, este tema requiere de una voluntad común de la representación política nacional para darle coherencia, darle una norma que sea seria y voluntad política también del Ejecutivo. No es para que el día 26 de julio, ¿cuándo es el aniversario? El 18, perdón. El 18, bueno, vayamos con una bandera de que presentamos el juicio en ausencia. Acá hay un tema de resolución, hay que hacer un esfuerzo del Congreso. Y en el otro tema que planteó también el senador Martínez, hay que reconocer que hay algunos que hacen un ejercicio extraordinario de la ignorancia en la materia penal. Hemos visto algunas iniciativas que han llegado acá al Senado, que han sido corregidas y que todavía están pendientes de resolución hasta que no haya racionalidad política. A ver, es muy importante distinguir el dominio a los contrabandistas y narcotraficantes y a los que han delinquido. Ahora, muy bien, hay que hacerlo dentro de un debido proceso, con instancias, con resoluciones de naturaleza judicial y no por la mera sospecha. Lo que digo es, nosotros tenemos el proyecto de extinción de dominio. Hay dictamen de la Comisión. Lo que hace falta es un acuerdo político de la otra Cámara de no volver a insistir con una iniciativa que consideramos que es peligrosa para el derecho de la propiedad de los argentinos. Y esto no significa amparar a ningún corrupto. Lo que estoy diciendo es que en la experiencia argentina, la CONAREPA fue un organismo de la dictadura militar, de la peor dictadura, que tuvo que además después reparar económicamente y devolverle los bienes a la gente que se los había expropiado. En el Estado de Derecho tiene que funcionar el derecho, no tiene que funcionar mecanismos de venganza o articulaciones políticas producto de coyunturas electorales. Ministro, producto de coyunturas electorales donde todos jugamos a ver quién tira el mejor fuego de artificio. Entonces, bueno, el Senado quiere dar un debate a fondo. Definan para dentro del Ejecutivo si van a sostener con reformas, con planteos, esta iniciativa que hemos expresado desde el conjunto del Senado con senadores de distintas bancadas, porque es muy importante y hay que poner la cara en este debate, porque si no, creo que he sido claro. Bueno, por eso estoy yo acá. En realidad yo he venido en representación del Poder Ejecutivo a sostener y acompañar el proyecto del Senado sobre esta cuestión. Es una ley procesal. La ley procesal, salvo que se establezca alguna cláusula específica, no tiene restricciones de aplicación hacia el pasado. Eso será una discusión que darán en la Cámara. Nuestra posición es que como ley procesal puede ser aplicada hacia el pasado. Y esto es algo que yo discutí muchas veces. Hay un sector de los familiares de las víctimas del atentado que no quieren que esta norma se aplique. Pero también hay una situación práctica que le tocó vivir al final del gobierno anterior y nos tocó vivir al comienzo de nuestro gobierno, que es hoy en este caso hay una serie de alertas rojas, de pedidos de detención internacional que tiene Interpol, que varias veces estuvieron a punto de zozobrar con distintos intereses, incluso algunos de los imputados
contrató estudios jurídicos ingleses para que actúe ante Interpol para tratar de que se dé de baja a estas notificaciones internacionales para la detención. Y este tipo de herramienta y la posibilidad de hacer el juicio con todas estas garantías que nosotros conversamos es también una forma de algún modo de solidificar y fortalecer este tipo de alertas y órdenes de detención. Yo comparto que en muchos casos finalmente estos juicios en ausencia no garantizan obviamente que la justicia se haga y que la persona sea detenida, pero sí ayudan, como incluso pasó en los casos que se mencionaban, a sostener órdenes de detención y de captura internacional que en el momento que la persona sale del país que le está dando refugio es detenida, y la fuerza de una sentencia condenatoria, aunque sea revisable en instancia este proceso, es mucho más sólido que órdenes de captura sueltas que ya el país tuvo que ir, el gobierno anterior, y tuvo que ir este país varias veces a defenderlas a la sede de Interpol Internacional, sobre todo tratándose, en este caso, de personas muy importantes del régimen de un país. Me parece que esto es crucial, la decisión del Poder Ejecutivo, y por eso yo he venido acá, y acá está Mario Cimadevilla, secretario de Estado a cargo de esta unidad, es de avanzar en esta dirección. Nosotros creemos que es una herramienta muy útil hacia el futuro, pero también creemos que es una herramienta legítima de utilizar hacia el pasado, porque puede solidificar cuestiones como las que planteo y también puede esclarecer algunas de las dudas que tenemos, hasta qué punto realmente la investigación, con todos los cuestionamientos que hay, con un juicio vinculado al encubrimiento y otras cosas, hasta qué punto, en definitiva, esa acusación, esas sospechas y demás están basadas en prueba y de algún modo hacer un control de esas pruebas y de esas investigaciones. Así que me parece que puede ser una herramienta, si el Congreso la considera útil. En cualquier caso creo que es algo muy valioso para que se trate, y esta es la posición del Poder Ejecutivo, que creemos que es clara y por eso estamos acá, y me parece que realmente tenemos que ayudar hacia el futuro y hacia el pasado para que Argentina no tenga estas deudas. Respecto de la ley de extinción de dominio, aprovecho la situación. Para nosotros es una ley clave. Nosotros valoramos las reformas que hizo el Senado en relación a esta cuestión y trataremos desde nuestro lugar de tratar de instar a que se logre este acuerdo para que en definitiva se sancione una ley. Creemos que es una de las cuestiones que está pendiente y que es muy importante a la hora de recuperar, en determinados casos, recuperar los bienes para el Estado. Me parece que es algo que es importante lograr el mejor mecanismo para eso. Sabemos que los tiempos que señalaba recién el senador Urtubey, e incluso sabemos que en muchos de estos casos, aún con la responsabilidad de las personas, tampoco se logra muchas veces recuperar los fondos que fueron sustraídos o los fondos que están en juego. Entonces, me parece que es importante lograr ese consenso para poder avanzar. Cuentan con nuestra colaboración e intentaremos avanzar en ese sentido con las autoridades de la Cámara de Diputados. Gracias, ministro. ¿Nadie más puede hacer uso de la palabra? Le agradecemos y obviamente que, como dijo el senador Pichetto, vamos a escuchar a todos aquellos que tienen cosas para opinar respecto de este tema.